el papel de la ciencia como experticia es un fenómeno que se ha estudiado en la historia de la ciencia desde hace muy poco tiempo, bueno, qué sé yo, algunos años, digamos, y ha podido vincularse con varios fenómenos que se dan, ¿no es cierto?, en la historia en relación al papel que juega la ciencia en la sociedad, que es uno de los temas que este curso, como ustedes recordarán, está trabajando. Nosotros no estamos viendo los científicos y las científicas aisladas de la sociedad como si estuvieran en un lugar aparte, sino que todo lo contrario, estamos haciendo un esfuerzo para poder mirar cómo se insertan, cómo se vinculan con la sociedad, y esta noción de conocimiento de expertos justamente es una vía para poder entender esta relación de la ciencia con la sociedad. Entonces vamos a revisar cómo el experto juega un papel para entender el fenómeno eh, de la ciencia en sí misma, sobre todo de la ciencia moderna, pero también a mí me gustaría que miráramos el papel del experto en general, no solamente vinculado a las ciencias más conocidas como vinculadas a las ciencias naturales, sino que también la experticia en general, o lo que se ha llamado también la tecnocracia, ¿sí? Cuando los expertos son los que en el fondo están gobernando. Lo primero que hay que preguntarse, ¿no es cierto?, evidentemente es eh, el concepto, así que es un experto. Pero antes de entender eso, ¿no es cierto?, o junto con entender qué es un experto, es importante preguntarse cómo se va construyendo un experto, porque los expertos no salen o no se han entendido sin esta construcción de la experticia. Y en tercer lugar, cómo se legitima su posición social frente a otros que disputan su poder. ¿Sí? ¿En qué momento, por ejemplo, la naturaleza es asociada a un cierto portavoz? Por ejemplo, las estrellas, los astros, están asociados a un portavoz que es el astrónomo, pero en algún momento el astrónomo y el astrólogo estaban completamente indiferenciados. De hecho, la astrología era parte de los estudios médicos, porque se suponía en el siglo XII, XIII en Europa, se suponía que gran parte de las enfermedades que tenían las personas eran producto de fenómenos astrales. Por tanto, había que tener un conocimiento de, digamos, del cielo, y el astrólogo jugaba un papel ahí porque el astrólogo, a diferencia del astrónomo, le otorga un sentido al movimiento de los astros. O sea, si hay una conjunción, no es simplemente que sea una casualidad que en algún momento del movimiento de los planetas y los satélites, ¿no es cierto?, se produzcan estas conjunciones, sino más bien esto está de alguna forma revelándonos algo. Entonces los astrólogos leen e interpretan en los cielos para buscar un significado en la Tierra. Los astrónomos leen e interpretan el cielo para entender un significado que está asociado con los propios fenómenos atmosféricos, astronómicos. Entonces, la disputa del poder respecto de quién habla a nombre de los astros, si es el experto o, perdón, si es el astrónomo o el astrólogo, va constituyendo la categoría de experto. De modo que cuando se recurre a alguien para que hable a nombre de los astros, no se recurre al astrólogo, sino que más bien al astrónomo. Es un poco la idea de las posiciones que se legitiman frente a los otros. Pero esas son posiciones de poder que se dan al interior de la sociedad. Ahí vamos a mirar un poco a qué se refiere esto. Bien, perdón, tengo el mouse. Okay. Entonces, antes de entender lo que es un experto, cómo funciona la experticia, hay que preguntarse un par de cosas, o en este caso 3 cosas. ¿Quiénes son considerados expertos en determinados conocimientos y técnicas? Vamos a ver que dependiendo de la técnica de los conocimientos, ¿no es cierto?, la experticia evidentemente va cambiando. ¿Cómo se va configurando su poder en los campos del tejido social? ¿Cómo buscan mantener su autoridad inherente dentro y fuera del Estado y la sociedad? ¿Cómo buscan mantener su autoridad? Eso entonces se refiere a estos 3 elementos, ¿no es cierto?, a la definición primero de la experticia, cuáles son los campos de experticia,
cómo se configura el poder y cómo mantiene una autoridad dentro y fuera de la academia, o sea, una autoridad que evidentemente tiene que ver con la universidad en este caso, pero, o con la academia, pero también con el Estado y con la sociedad. El Estado reconoce a los expertos, como lo hemos visto, ¿no es cierto?, en este último tiempo a propósito de la pandemia. Voy a regresar un poquito. Esto es bien relevante porque significa que la experticia no se define en tanto es un conocimiento, o sea, no se define solo porque es un conocimiento, sino que se define también porque constituye un poder frente a, a una sociedad y porque ese poder es reconocido también eh, más allá de la academia por el Estado. Y por eso que yo ponía el ejemplo de los comités de expertos. El Estado se asocia, como vamos a ver acá, eh, un rato más, ¿no es cierto?, con expertos. Entonces llama a los expertos y vamos a ver en qué sentido eso tiene un aspecto relacionado con el poder que van a tener los expertos al interior de la sociedad. Collins y Evans han clasificado a los expertos en diferentes niveles, desde quienes poseen conocimientos ubicuos, o sea, que están definidos, digamos, hasta quienes han desarrollado conocimientos especialistas. Este conocimiento ubicuo o conocimiento tácito también se encuentra entre quienes no conocen en profundidad una información determinada, es decir, quienes tienen, por ejemplo, un conocimiento algo vago de una materia, quienes no han construido su conocimiento mediante textos de divulgación o textos especializados, pero sin necesariamente interactuar con especialistas en las materias. Este conocimiento tácito que todos poseemos de varias materias, ¿no es cierto?, hace que no sean considerados expertos, sino que más bien sean considerados, ¿no es cierto?, según Collins y Evans, unos legos o no expertos. En cambio, el conocimiento especialista o especializado es aquel que se produce por la interacción constante con expertos en el área o porque se ha trabajado dicha materia. Falta un factor que Collins y Evans aquí no está claro, no lo ponen de la manera que yo lo quiero decir, em, que tiene que ver también con la institución. ¿En qué sentido el experto o la experta se constituye, se configura por el hecho de ir a una institución, por pasar por la universidad, por seguir una carrera, eh, entrar a hacer el pregrado, seguir con postgrado y terminar trabajando en una institución universitaria? Es esa vinculación con la institución la que le permite, ¿no es cierto?, estar en interacción constante con expertos, eh, con colegas, digamos, con grupos de investigación, con comités editoriales, en fin, en congresos. Entonces, todos esos elementos, el congreso, el comité editorial de una revista, las sociedades científicas, etcétera, van constituyendo este entramado de interacción a partir del cual el experto se va formando y es reconocido como experto. Y también porque ha trabajado dicha materia, un trabajo que se puede ver en el mundo contemporáneo en base a dos elementos, ¿no es cierto?, a la posibilidad de publicar papers sobre estas materias y a la posibilidad de tener patentes. Las patentes, los papers y los proyectos están de alguna manera, de alguna forma los proyectos son un medio para alcanzar una publicación y un medio para alcanzar una patente. Entonces, eso configuraría, ¿no es cierto?, la noción em, de experto bajo esta categoría, ¿no es cierto? Entonces, volviendo un poco atrás, el conocimiento tácito lo podemos tener todos, simplemente requiere leer textos de divulgación, quizá un poco más especializados, pero sin vincularnos con especialistas en dicha materia, por lo tanto no vamos a ser reconocidos como especialistas en astronomía, a pesar de que leamos mucho sobre el papel de la astronomía, etc. Por el contrario, el conocimiento especialista se desarrolla en la institución, no está puesto acá, pero debieran ustedes considerarlo en sus apuntes. em, Se configura en la institución y, ¿no es cierto?, le permite a la persona tener una interacción, como dice ahí, constante con expertos y trabajar en dicha materia.
Y la pregunta fundamental es cómo se llega a ser experto. Em, y la respuesta frente a eso, aparte del tema que ha mencionado de la institución, ¿no es cierto?, es cómo se puede llegar a ser un experto a nivel, digamos, más allá de la academia, socialmente hablando. Eso se constituye siempre ante un otro. O sea, el experto es experto frente a otro que sabe menos de un tema, o que conoce menos de un tema, cuya construcción es atravesada por procesos de negociación, transformación y resistencia que se dan en los contextos sociales, políticos, legales y económicos en los cuales se configura la experticia. Es decir, hay una constitución de la experticia siempre frente a otro. O sea, uno no es experto si no es reconocido, y para ser reconocido tiene que ser comparado con otro. O sea, si no, el astrónomo relega al astrólogo, por así decirlo. El médico relega al conocimiento ancestral sobre, qué sé yo, plantas medicinales. El economista relega, ¿no es cierto?, a quien solo se dedica a, por ejemplo, a transar productos en el mercado, porque el economista es el que estudia eso, ¿no? Entonces ahí se va configurando este fenómeno. Y esto también se trabaja, perdón, se piensa a través de la constitución de redes, que son locales y globales, de la posibilidad de tener proyectos de investigación. Por eso son muy relevantes los concursos de investigación donde uno se gana estos proyectos, que le confiere autoridad y pertinencia a las personas, ¿no es cierto?, para el cumplimiento de tareas. eh, y todo el resto de los elementos que no son asumidos por los expertos van quedando en el campo de los legos, amateurs o no expertos, que es el nombre que se conoce, ¿no es cierto?, a los que están al otro lado de la experticia. Ahora, eh, este campo de expertos y no expertos que se va constituyendo está en un diálogo que es muy asimétrico. ¿M? Siempre está condicionado por el contexto en el que se produce. O sea, no todos los contextos son iguales, evidentemente pueden ir modificando, pero siempre es favorable al experto. Siempre el experto tiene la última palabra. Por ejemplo, si uno hace discutir a un experto de medicina frente a alguien de medicina tradicional, em, el de medicina de alguna forma va a sentir la autoridad respecto del que, del que practica la medicina natural o tradicional, porque, ¿no es cierto?, ha trabajado en un laboratorio, porque conoce, ¿no es cierto?, cómo funcionan los microorganismos, qué sé yo, ¿no es cierto?, depende de lo que estemos hablando. Siempre la relación entre el experto y no experto va a ser asimétrica y siempre va a estar a favor en términos de poder de los que saben. O sea, el que sabe tiene un poder. Eso de esa frase tan, digamos, citada de saber es poder, en este caso se cumple claramente. Perdón. La comunidad, o los que, comillas, no saben, son presentados por lo general como un complemento, nunca desde una posición de igualdad que puede ser una crítica o una alternativa al experto. El experto no se somete al escrutinio público frente a lo que sabe. Eh, o sea, puede someterse, vamos a ver después, a otro tipo de escrutinio público, pero no respecto a su propio conocimiento. El propio conocimiento solo puede ser medido, criticado, o, ¿no es cierto?, o negado por sus pares, por otros expertos. Eso es lo interesante del experto. El experto se constituye en un campo de poder que solo puede ser, ¿no es cierto?, cuestionado por otro, por un par, por un primus inter pares. Solamente no, perdón, un primo es todo lo contrario, porque, ok, me equivoqué. Solo puede ser, digamos, cuestionado por un par, no por un primo, porque sería primero, ¿no? Sino que por un par que sea un experto como él o como ella. Entonces, los que no son expertos en un tema pueden verlo siempre desde afuera, pero no pueden irse al corazón de la crítica porque eso solamente lo puede hacer otro experto. Entonces, eso configura un campo de poder extraordinario, ¿m? En nuestra sociedad contemporánea. Ups, perdón. Este tema es de vital importancia, puesto que las sociedades, en el marco de lo que se llama hoy día, ¿no es cierto?, la sociedad del conocimiento,
hacen uso del conocimiento especializado para la toma de decisiones. Y también el diseño de políticas públicas, la economía, educación, obras públicas, salud y medio ambiente. Esto es bien relevante porque significa que uno vota por un gobierno que va a implementar, por ejemplo, un plan de gobierno, un programa, y los gobiernos llaman a los expertos y a las expertas, ¿no es cierto?, para que los apoyen en políticas públicas, como en economía, educación, etcétera. Y muchas veces los expertos proponen todo lo contrario a lo que el programa que fue ganado por la amplia mayoría, ¿no es cierto?, está proponiendo. Entonces ahí se produce un problema. Los gobernantes deben continuar con un programa que fue ofrecido a la ciudadanía y que de alguna forma es la base de que, para que ellos llegaran al poder y sean gobernantes, o debe someter su propio mandato al poder de los expertos que van a estar diciendo efectivamente por dónde ir. Esto supone que se critica fuertemente, ¿no es cierto?, la posibilidad de que el experto sea neutro realmente. Durante mucho tiempo se consideró al experto eh, como un sujeto, digamos, neutro, es decir, que tomaba decisiones en base solamente al propio conocimiento. Pero cada vez está más claro, más nítido, que los expertos también tienen posiciones. Por lo tanto, cuando el experto habla, en muchos casos, ¿no es cierto?, está hablando desde una posición de cualquier tipo, digamos, y que está también protegiendo ciertos intereses. ¿Mm? Entonces, se produce un problema muy grave acá porque las democracias necesitan a los expertos para poder funcionar en una sociedad del conocimiento, eh, pero no pueden evaluar a un experto si no es a través de otro experto. O sea, un presidente de la República o una presidenta de la República no puede evaluar si lo que le dice el ministro o la ministra de Economía es correcto o no, si no ha estudiado economía, o el ministro de Energía o quien sea. Entonces tiene que citar a otro experto para que evalúe al experto. Eso es un problema que se produce. El otro problema grande, ¿no es cierto?, es lo que se llama la tecnocracia, que es un tema complejo en nuestra sociedad contemporánea. Un momento. Eh, Uy, me perdí. Entonces un poquito. Aquí estamos, conocimiento ubicuo, ya. Acá, ya. Me disculpa que estoy medio perdido porque me perdí un poco con el sistema. Bueno, entonces el conocimiento experto se ha convertido en una tecnocracia. Eso es bien, bien complejo. La tecnocracia es un sistema de gobernanza en que los responsables de la toma de decisiones son elegidos en base a los conocimientos que poseen y no en base, ¿no es cierto?, al apoyo popular. Es decir, nadie vota por las personas que son puestas ahí como tecnócratas. Entonces, la democracia es el gobierno del pueblo, de las mayorías. La tecnocracia es el gobierno de los que saben, en el fondo, de los que poseen el conocimiento. Y supuestamente los que saben deciden en base a criterios técnicos. Y ahí es donde está el problema que le había comentado, ¿no es cierto? ¿En qué medida o en qué sentido los que saben pueden situarse de una manera neutra frente a un tema, digamos, de interés? ¿M? Entonces, ahí donde se produce una dificultad, como lo vamos a ver acá en este curso. ¿M? El tema este de vital importancia, porque, ¿no es cierto?, se ha constituido, ¿no es cierto?, una relación entre la experticia y la política que lamentablemente sobredimensiona la participación de los expertos en la toma de decisiones democráticas. Esto lo vimos nosotros claramente en octubre del año pasado, cuando el, eh, el motivo por el cual se subieron 30 pesos, ¿no es cierto?, al transporte público, fue un motivo, ¿no es cierto?, definido por un comité de expertos. Entonces el comité de expertos decidió que había que aumentar el transporte, por tanto el poder político accede o como una forma casi automática, ¿no es cierto?, y sube el precio del transporte sin
ver si eso podía generar algún conflicto, como efectivamente ocurrió, ¿no es cierto? O iba a generar una reacción en la sociedad. ¿Mm? Entonces, la participación sobredimensionada de los expertos en la política puede traer esos problemas, pero también ayuda a que los políticos no tomen las decisiones realmente y dejen, ¿no es cierto?, las decisiones en manos de los expertos, en la teoría, porque tampoco funciona así. Muchas veces el poder político se escuda en las experticias, dice, esto lo dijeron los expertos, por tanto lo tengo que implementar, cuando no le conviene a lo que dicen los expertos, ¿no es cierto?, no lo considera. En todos los países en la actualidad, con el tema de la crisis sanitaria que estamos viviendo, ¿no es cierto?, por el coronavirus, han recurrido y han construido paneles de expertos, no solamente en Chile. Y en muchos países, incluido el nuestro, lamentablemente, uno puede advertir cómo ciertas decisiones o ciertas ideas de los expertos son tomadas cuando le conviene a lo que el gobierno de turno está pretendiendo hacer y cuáles no son tomadas a pesar de que los expertos, ¿no es cierto?, lo aconsejen. ¿M? Por lo tanto, la sobredimensión de los expertos en la política no es simplemente que los políticos hagan todo lo que los expertos dicen, porque está mediada de alguna forma por el interés, digamos, particular de quien está gobernando en ese momento. Eso se está ocurriendo no solamente acá en Chile. Esto significa que el saber de expertos sustrae el problema a los debates democráticos, ¿no es cierto? Y que de alguna manera lo que debiera debatirse democráticamente se los deja, ¿no es cierto?, al arbitrio de los economistas. ¿M? Perdón, en este caso de los economistas estoy pensando en un caso específico, pero de los expertos, perdón. ¿M? Eh, el experto entonces produce desigualdades en el acceso al conocimiento y en la capacidad de la sociedad para actuar. ¿En qué medida se ocurre? ¿No es cierto? Son preguntas que se puede hacer uno. Dada la naturaleza de la experticia, la autoridad no deriva de la soberanía popular o de la política, como dije, nadie los ha votado, sino de la presunta objetividad de sus bases disciplinares. Entonces, el hecho de que las disciplinas sean objetivas le da una suerte de neutralidad a los expertos y a los científicos que trabajan o que están vinculados como en comisiones, ¿no es cierto?, para los gobiernos. Y eso es una eh, eh, realidad que dista, ¿no es cierto?, de lo que efectivamente ocurre. ¿Mm? Eh, los expertos no son neutros y vamos a ver acá en qué sentido uno debiera asumir esa no neutralidad de los expertos para poder incorporarlos a la política. No dejarlos fuera porque efectivamente los fenómenos no se pueden entender fuera de la sociedad del conocimiento sin los expertos, eso está claro. ¿Mm? Los expertos dominan la discusión y las decisiones. Como dije, ¿no es cierto? Muchas veces los gobiernos se escudan en los expertos, ¿no es cierto? Sobredimensionan el papel de los expertos para eh, decidir ciertas cosas. Y muchas veces los expertos naturalizan también ciertos fenómenos. En la economía se ve muy claramente, por eso se me vino el lapsus lingüe con la palabra economista hace un rato, y ahí ocurre mucho, en ese sentido se da, los economistas pareciera que pensaron en un mundo que siempre tiene que funcionar de una sola forma, donde el mercado evidentemente tiene que tener, ¿no es cierto?, la menor cantidad de, de resguardos o de controles por parte del Estado. Tiene que ser lo más libre que se pueda, ¿no es cierto? Es un poco lo que está detrás. Y pareciera que eso fuera la única forma de entender la economía. Y cada vez que se propone a una política que vaya en contra de esta idea del libre mercado, no solamente se lo ve como algo que podría ser una teoría alternativa a la teoría neoliberal, sino que se lo ve como algo no natural, como que la experticia dijera, ¿no es cierto?, que el mundo va para un solo lado y no para otro. Esto pasó y fue bien comentado en Chile cuando se propuso, ¿no es cierto?, que las personas pudieran retirar el 10% de sus AFPs en Chile, y la mayor parte de los expertos de distintos colores dijo, aparte que estuvieron en contra, ¿no es cierto? Algunos de ellos dijeron, ¿no es cierto?, que esto iba a provocar un descalabro económico enorme en el país, que iba a generar un conflicto muy grande y esto no ocurrió. Después de que no ocurrió,
se les preguntó, ¿no es cierto?, por qué habían dado este panorama tan funesto, y hay uno de ellos que dijo que en algunos casos, ¿no es cierto?, los economistas exageramos como para influenciar más. Lo que dice el experto, en este caso en economía, no solamente es tomado por los gobiernos para hacer las políticas públicas, sino que es tomado también como una opinión autorizada. ¿Mm? Por lo tanto, el hecho de que, de que la democracia, ¿no es cierto?, se escude en los expertos como una voz autorizada y una voz neutra, ¿no es cierto?, trae muchos conflictos como los hemos estado viendo también en Chile en este último tiempo. Em, También pasó con el tema en Chile de octubre del año pasado, em, que muchos expertos no vieron qué es lo que iba a ocurrir, ¿no es cierto? Que no lo vieron venir, como se dice. ¿Mm? También es algo que se ha discutido. Lo que hay que hacer acá no es eliminar la experticia de la sociedad. Eso, por favor, quiero dejarlo súper claro y que es mi posición total, digamos. También hay que pensar entre paréntesis lo que estamos discutiendo acá, que la ciencia está también atravesando por un periodo complejo de ataques, digamos. Lo vimos en la clase anterior, ¿no es cierto? Los antivacunas, los terraplanistas, etcétera, y muchos más, ¿no es cierto?, cuestionan la idea, en la próxima clase lo vamos a ver por el tema del medio ambiente, cuestionan la idea de que los expertos efectivamente eh, tengan autoridad para hablar y de alguna forma están construyendo discursos alternativos que pareciera que tuvieran la misma validez que la validez del experto. Entonces, eh, esta crítica que hemos estado haciendo, ¿no es cierto?, al dominio del experto en la discusión y en las decisiones de la sociedad democrática, no quiere decir que hay que eliminar a los expertos de las discusiones y las decisiones de la sociedad democrática. Evidentemente que no. Eso no hay que hacerlo porque eso sería pésimo. Lo que hay que hacer, según muchos autores, es relacionar al experto con la comunidad. Una suerte de epistemología cívica, como se ha dicho, que es un conocimiento compartido de manera pública, que sea transparente también, ¿no es cierto?, en el ámbito de lo público. En primer lugar, los problemas de los científicos no son solamente científicos. Todos los problemas, por ejemplo, vinculados a la alimentación, cómo producir mejor alimento, cómo tener alimento más saludable, al cambio climático, como lo vamos a ver en la próxima clase, a la contaminación del aire, a la cohesión social, al conflicto, etnicidad y un largo, etcétera, digamos, son asuntos de toda la sociedad. Por lo tanto, lo que los científicos discuten, piensan y investigan, no solamente les atañe a sus papers y a sus congresos y a sus visiones digamos, de las comunidades en las cuales ellos se mueven, las comunidades científicas, sino también a toda la sociedad. La comunidad tiene mucho que decir. La sociedad necesita tomar decisiones, pero los expertos no pueden actuar como si tuvieran el monopolio de la verdad. Aquí hay una relación asimétrica que no puede continuar para que los expertos puedan vincularse con la sociedad. Si los expertos no hacen un esfuerzo por dejar de verse como los poseedores de la verdad absoluta, va a poder enfrentarse mucho mejor los movimientos anti-ciencia. Y eso es muy relevante que lo pensemos también acá. Bien. Entonces, en conclusión, antes de pasar a algunas preguntas, ¿no es cierto? Em, la experticia se va construyendo y se va, ¿no es cierto?, construyendo una posición de legitimidad. ¿Mm? Y esa posición de legitimidad se construye socialmente principalmente a través de los medios de comunicación. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero los medios de comunicación también son un factor de construcción de experticia. Al que invitan al experto, ¿no es cierto?, lo transforman en experto muchas veces en gran medida porque es invitado a los medios. ¿Mm? Eso es el caso característico, por ejemplo, del que aparece, ¿no es cierto?, hablando cuando hay un terremoto, cuando hay un fenómeno astronómico como José Massa, eh, cuando se es médico, digamos, y participan en los matinales, por ejemplo, como el caso de algunos médicos que se han hecho muy conocidos, digamos. Entonces, uno reconoce a los expertos porque los medios de comunicación lo reconocen. Eso significa que estamos en una sociedad que no solamente es la sociedad
del conocimiento, sino que también una sociedad donde los medios están influenciando. Por lo tanto, cuando uno se pregunta frente a los expertos y cómo funciona la experticia, tiene que también considerar ese factor, que el medio de comunicación es fundamental. No sé si hasta acá tengan algo que agregar, una pregunta.